Bien, ahí estoy grabando y continuamos grabando. Y del otro lado, ¿cuál era el otro bloque que se enfrentaba al capitalismo? El otro bloque que se enfrentaba al capitalismo era justamente el comunismo. ¿Me siguen hasta acá? Era el comunismo. El comunismo que estaba liderado por lo que conocemos como, que ya no existe más, se disolvió en 1991, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, ¿está? Que esto era un bloque comunista que se conformó, en especial se conformó después de la Segunda Guerra Mundial, y este bloque estaba, que era un conjunto de países, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, bueno, países que hoy existen y otros no, como Turkmenistán y Azerbaiyán y no sé cuántos países con más están, ¿se entiende? Entre los que se encontraba liderado por Rusia. Entre los que se encontraba liderado por Rusia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué otro más? Y podemos llegar a mencionar, y China está. ¿Qué otro más podemos llegar a mencionar? Obviamente acá Corea del Norte. Y también acá lo podemos mencionar Corea del Sur. Y acá tenemos que mencionar uno más, que es Alemania. Alemania. ¿Y qué me pueden llegar a decir ustedes acá? ¿Y cómo puede estar en los dos bandos de Alemania? Gane quien gane, se gana algo. No, señor. No tiene que ver con eso. Porque justamente esto es un resultado, es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a imaginarnos Alemania, más o menos. ¿Ah? Más o menos Alemania. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Y, muy simple, desde el este venían los rusos, ¿está? Y desde el oeste venían los aliados. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué pasó en la práctica? 1945 en adelante, yo le diría hasta 1989, Alemania quedó dividida en dos. Entonces tenemos, durante este periodo, 1945-1989, tenemos lo que es Alemania del oeste y Alemania del este. Y Alemania del este. Que obviamente la Alemania del oeste era, obviamente no sé si es tan obvio, pero bueno, tiene que ver cómo quedó dividido, porque acá venían los aliados y acá venía Rusia, de este lado. ¿Se entiende? Entonces, este lado fue ocupado por el capitalismo. Así. Capitalista. Y este otro lado quedó Alemania comunista. Entonces, ahora al dictado este le tendríamos que aclarar que Alemania, la del capitalismo, es Alemania del oeste. Y esta Alemania, la del comunismo, es del este. ¿Queda claro acá? ¿Soy claro? Es más,
La capital de Alemania, que sigue siendo Berlín, es una ciudad que está acá en realidad. Berlín, que estaba del lado comunista, también fue dividida en dos. Si nosotros vamos a hacer acá, bueno, como un zoom, ¿no? Yo sé que los del video no lo logran ver bien, pero bueno, ahí imagínense que está. Tenemos Berlín acá, ¿no? Hacemos como una suerte de zoom. ¿Qué pasó con Berlín? Berlín también tuvo la misma suerte. ¿Cuál? Fue dividida en dos. Lo mismo pasó. Acá. Y quedó Berlín del Este y Berlín del Oeste. Aunque a ustedes les parezca mentira. Berlín del Este y Berlín del Oeste. Obviamente siguiendo la misma lógica. Berlín del Este controlado por la Unión Soviética y Berlín del Oeste controlado por los países capitalistas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, siguió con la misma lógica. Y es más, Berlín del Oeste era capitalista, Berlín del Este era comunista. Es como, imagínense que mañana, por si sucediera una guerra, Santa Rosa la Pampa es partida por la mitad. Entonces una parte de la ciudad queda de un lado y otra parte de la ciudad queda del otro lado. Partieron por la mitad familias en consecuencia. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, familias quedaron de un lado o quedaron del otro. Y es más, lo de situación de Berlín fue mucho más preocupante todavía. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Porque Berlín del Este, digamos, el lado comunista construyó un muro alrededor de Berlín. Berlín del Oeste quedó encerrado dentro de un muro. Literal, no es chiste. Construyeron un muro que rodeó toda la ciudad, o media ciudad, mejor dicho. Media ciudad estaba amurallada. ¿Para qué? Porque justamente la idea es que la gente del este no se pueda ir hacia el oeste. Ese fue el concepto. ¿Está? Bien. ¿Hasta acá me siguen? Yo les estoy hablando, esto es el resultado de la Guerra Fría. Todo esto es el resultado de la Guerra Fría. Y este enfrentamiento indirecto que habíamos mencionado hoy, este enfrentamiento indirecto que se dio acá, se dio en un sector que se llamó Tercer Mundo. La gran pregunta mía es la siguiente. ¿Y acá Argentina dónde está? ¿En cuál estaba? ¿Estaba en el bloque capitalista o en el bloque comunista? ¿Perdón? Subí el volumen. Bien, gracias, ahora te escuché. No. En realidad, si bien es cierto que Argentina fue y seguirá siendo, por lo menos por los próximos años, un país capitalista y que debería estar acá, Argentina se negó a formar parte de este bloque. ¿Se entiende? Y también se negó a formar parte del bloque comunista. Y empezó a inaugurar, de la mano de Perón, no se olviden que estamos en época de Perón acá, a llamar lo que se conoció como la tercera vía o la tercera opción, o en otras palabras, lo que nosotros conocemos como el tercer mundo. Donde el primer mundo es el capitalismo, el segundo mundo es el comunismo, y el tercer mundo era este grupo de países no alineados, entre los que se encontraba la Argentina. ¿Dónde se dio el enfrentamiento indirecto? Se dio en el tercer mundo. ¿Me siguen hasta acá? Ejemplos de este enfrentamiento indirecto. Ejemplos de este enfrentamiento en el tercer mundo. Guerra de Vietnam.
Vietnam, país chiquitito al sur de China, hubo un enfrentamiento militar, como una suerte de guerra civil entre lo que era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte, comunista; Vietnam del Sur, capitalista. La historia se repite. Este enfrentamiento llevó a que el norte como que amenazó con apoderarse de todo Vietnam. Y obviamente llevarlo a la esfera del comunismo. Bueno, fantástico. Ahí intervino directamente los Estados Unidos en esta guerra para frenar el avance de Vietnam del Norte. Y ahí en todas las películas que ustedes han visto a lo largo de la historia de la guerra de Vietnam y los Estados Unidos. ¿Han visto alguna película? Bien, eso es lo que más me gusta. Tienen 3 millones, como Pelotón, Apocalipsis Now, Pecados de Guerra, etcétera, etcétera, que son películas nacidas el 4 de julio, inclusive, 4 películas más, que cuentan la intervención militar de los Estados Unidos directamente sobre Vietnam. La pregunta mía es la siguiente: ¿cómo hizo un país productor de arroz, que es su máxima expresión, su máximo desarrollo económico, son campos de arroz, para enfrentar a un poderío militar como los Estados Unidos? ¿Cómo hizo este país pobre agricultor para sostener un enfrentamiento de años contra los Estados Unidos? Sí, pero no se puede, porque si otro país interviene, entra en guerra con los Estados Unidos. Entonces no se podía. Bueno, secretamente, la Unión Soviética proveía de armas a Vietnam del Norte. ¿Se entiende? Secretamente. Porque porque si no es un enfrentamiento directo, es una provocación. Obviamente que Estados Unidos lo sabía perfectamente bien. No es que eran estúpidos. Estados Unidos lo sabía perfectamente bien, que tenían todo el armamento que recibía Vietnam del Norte, se lo estaba dando la Unión Soviética. Lo sabía perfectamente bien. ¿Me siguen hasta acá todos? Bien. Otro ejemplo, a la inversa. Acá, los Estados Unidos devolvió los favores a la Unión Soviética. Guerra en Afganistán. Guerra en Afganistán. ¿Qué pasó acá? A la inversa de Vietnam pasó justamente la guerra en Afganistán. La Unión Soviética invade Afganistán. Perdón, Afganistán, que en este momento está en las noticias, está saliendo cada 2 segundos. No solamente el tema de Kabul, el aeropuerto, los talibanes, todo eso está pasando en Afganistán. Bueno, en los 80, Afganistán, en realidad fue en los finales de los 70 y 80, Afganistán fue invadido por la Unión Soviética. País que también, vamos de vuelta, su máxima expresión ha sido siempre, en realidad, un pueblo pobre. ¿Cómo hizo un pueblo como Afganistán, pueblo pobre, para hacer frente militarmente hablando a la Unión Soviética, a ese poderío militar? Muy simple. Los Estados Unidos proveían de armas a la resistencia afgana. Hay una película bastante mala, de hecho, se la paso. Es muy mala la película, pero cuenta esto. Rambo 3, si se miran esa, cuenta justamente esto, cómo los norteamericanos proveen de armas a la resistencia afgana. ¿Está? Y esto no es un secreto, eso se sabe perfectamente bien qué pasó. De hecho, sea de paso, ese grupo con el pasar de los años se fue transformando en un grupo radical, ¿está? Que después va a dar lugar a, no digo que son los talibanes, pero dieron origen a los talibanes. ¿Está? Bien. Acá se da la inversa de lo como se dio en Vietnam. Y es más, hay otra guerra más, que esta la menciono como tercero, que es la guerra de Corea.
En donde en Corea, obviamente, al día de hoy sigue habiendo dos Coreas. Nosotros tenemos Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte y Corea del Sur. Donde Corea del Norte hasta el día de hoy es comunista. Y Corea del Sur es capitalista. Justamente la guerra de Corea fue que, o mejor dicho, se le llama la guerra de las Coreas, bueno, guerra que se dio entre 1948 y 1953. Esta guerra enfrentó a lo que se conoce como Corea del Norte y como Corea del Sur. Pero no es una diferencia cultural, es una diferencia de modelo. Es decir, el norte comunista se enfrentó al sur capitalista. ¿Está? Al día de hoy esta diferencia sigue estando, por eso es que tenemos la famosa frontera que divide a Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Bien, perfecto. Obviamente Corea del Norte apoyada por la Unión Soviética, Corea del Sur apoyada por los Estados Unidos, como siempre. Pero esta diferencia hasta el día de hoy sigue existiendo. Obviamente ya la Unión Soviética no existe más. Hoy Corea del Norte es apoyada por China, el país limítrofe. ¿Está? País limítrofe a Corea. Bien, hasta acá, ¿queda claro esto? Bueno, yo por qué lo digo, esta Guerra Fría marcó mucho el porqué de la Revolución Cubana. ¿Por qué es tanta historia? Cuba, volvamos a Cuba ahora. Teniendo en cuenta este contexto que acabo de explicar. ¿Por qué la Revolución Cubana hizo tanto ruido? Bueno, muy simple. Primero y principal, vamos a mencionar algo. ¿A cuánto está Cuba de Estados Unidos? Distancia de kilómetros, ¿eh? La verdad, nunca lo medí, pero desde suelo norteamericano hasta suelo cubano, no creo que haya más de 100 kilómetros, 90 kilómetros, 100 kilómetros. Sí, nada. O sea, tengan en cuenta que de acá a Pico hay ¿cuánto? 150 kilómetros. Estoy 150, kilómetro más, kilómetro menos, no importa. No viene el caso. Lo que yo trato de decir es, fíjense la cercanía geográfica que existe entre Cuba y los Estados Unidos. Sí, son países que prácticamente están pegados, prácticamente, no digo que están pegados, pero casi. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, acá tenemos la famosa península de la Florida, y acá abajo hay algo que se llama los Cayos de la Florida, que es un conjunto de islas, ¿tá? O Florida Key, como le llaman. Es un conjunto de islas, nada. Y acá tenemos Cuba. ¿Tá? Que es una islita en realidad, re chiquitita. Es una isla chica. Pero bueno, nada, desde el punto más cercano, está muy cerca Cuba de los Estados Unidos. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bueno, entonces, hay una cercanía geográfica. Estados Unidos, ya lo vimos, fue el responsable por el cual Cuba se independizó en 1898. Se independizó de España. Es decir, siempre hubo una proximidad muy grande entre Cuba y Estados Unidos. No se olviden que también hablamos que acá existe lo que es la bahía de Guantánamo, que está acá al sur de Cuba, y que encima, en la bahía de Guantánamo, es donde está la base naval norteamericana, que eso está desde 1898, que esto lo vimos en el trabajo práctico con la enmienda Platt. ¿Se acuerdan de la enmienda Platt cuando se redactó la Constitución cubana? Y que Estados Unidos se reservaba el derecho, por redacción constitucional, se reservaba el derecho de intervenir en Cuba cuando lo considerara oportuno. O cuando en esencia los intereses norteamericanos se vieran afectados en la isla. Bueno, hasta ahí todo muy bonito. ¿Me siguen? Fantástico. Ahora, ¿cuál es el tema?
Cuando se inicia la Revolución Cubana en 1956, el que gobernaba Cuba era Batista. Gobernaba Cuba. Obviamente que era un gobierno militar. Es decir, Batista había llegado al poder por medio de un golpe militar. ¿Estamos? Habían llegado por medio de un golpe militar. En ese contexto, en esa situación, es que se inicia la Revolución Cubana. ¿Está? Vamos a decir la verdad. Cuando empieza la Revolución Cubana, en 1956, con el Che Guevara, con Batista, con Fidel Castro, con Camilo Cienfuegos, con Raúl Castro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los personajes que ustedes ya van a mencionar ahí. La pregunta es, ¿qué pasó con Estados Unidos? Estaba ocupado con la Guerra Fría. La realidad es que la situación interna de Cuba le importaba muy poco. Porque la lógica de los Estados Unidos siempre había sido la de viene un nuevo líder, pacto con ese nuevo líder. Que esa fue la situación de Batista. Batista, que había realizado un golpe militar, listo, automáticamente llegó al poder, tomó el poder y negocia con los Estados Unidos. Y eso Estados Unidos nunca fue un problema, porque esa siempre era la lógica. Y sabía que en algún momento Batista iba a dejar de ser el líder de Cuba, iba a llegar otro, ¿y cuál iba a ser el rol de los Estados Unidos? Y pactar con el nuevo líder, porque es lo que hacía con todos los países latinoamericanos. ¿Me siguen hasta acá? El problema es, a ver, 1 de enero de 1959, los líderes cubanos, es decir, Fidel Castro, Che Guevara, etcétera, etcétera, entran triunfales a La Habana y se confirma ya el triunfo de la Revolución Cubana. La pregunta mía es la siguiente. ¿Cuál fue el problema hasta ahí? ¿Y cuál? Absolutamente ninguno. El problema fue cuando las primeras medidas que toma el gobierno revolucionario lo lleva a aliarse con el peor enemigo de los Estados Unidos. ¿Quién? La Unión Soviética. Cuando Cuba entabla relaciones con la Unión Soviética, ahí es donde se prendieron todas las señales de alarma habidas por haber. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría se le trasladó a Cuba. ¿Se entiende? Es decir, la Guerra Fría empezó a desarrollarse en Latinoamérica. Acá empiezan los problemas con la Guerra Fría en Latinoamérica. ¿Me siguieron hasta ahí? Copien eso. Y que ya arrancamos con la nueva asignación.